Bueno, buenas tardes, repito, bienvenidos al Observatorio de la Lengua Española y de las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos, que es este centro de investigación del Instituto Cervantes en Harvard University. Bienvenidos también a los que nos están siguiendo por Zoom, que no nos oían hace un minutito. Quiero empezar por agradecer a Javier Laguna, director de UNAM Boston, y a Héctor Zavala, su director. Esta nueva colaboración con nuestro centro es para nosotros un gran honor poder colaborar regularmente con una universidad tan prestigiosa como la UNAM y con su delegación en Boston. Y lo hacemos además en esta ocasión para hablar de un tema fascinante y muy relevante para nuestros respectivos centros, como es la influencia de las lenguas indígenas, en especial del náhuatl, en el español. Y además creo que desde una perspectiva novedosa, me corregirán los expertos, porque no vamos a analizar cómo el español, la lengua invasora, afectó a las lenguas indígenas, sino al revés, cómo las lenguas locales, las lenguas indígenas, afectan a esa lengua que llegó allí para quedarse, pero no sin verse influida por las lenguas que estaban ya allí. Tenemos la suerte de contar con dos grandes expertos en el tema, uno que ha venido desde Ciudad de México, Javier Cuétara, y otro que viene desde más cerca, Ben Johnson, a quienes doy la más calurosa bienvenida a este centro. Y ambos serán presentados por María Luisa Parra, profesora de Harvard, que actuará de moderadora y a quien doy la bienvenida una vez más y agradezco que haya aceptado nuestra invitación para moderar. Pero en primer lugar voy a ceder la palabra a Javier Laguna para que también les salude como coorganizador de este evento. Gracias, Javier. Gracias. ¿Se oye? Sí, es que no es para amplificar. Bien. Gracias, Marta, por esta amable presentación. Gracias por recibirnos aquí en tu casa. Mucho gusto de verlos a todos ustedes y es un honor para mí no ser coorganizador, sino cómplice tuyo en esta aventura. Me parece que es fascinante. Les comento que la relación de la UNAM con el Instituto Cervantes es de muchísimos años. Tenemos una relación muy cercana, no solo en las sedes que tiene la UNAM en el extranjero, que coincidimos siempre con los centros, los institutos Cervantes, sino tanto es sí que nuestra sede de la UNAM en la ciudad de Madrid está alojada dentro del Instituto Cervantes. Tenemos tantas cosas en común, lo que buscamos las dos instituciones, que nuestra similitud y traslape de intereses es total. Siempre ha sido una relación muy cercana. Y yo llegué a Boston hace un año y cuando conocí a Marta le dije, tenemos que hacer algo juntos porque yo vengo de Chicago y con el Cervantes de Chicago hacíamos muchas cosas y demás. Entonces nos sentamos a platicar qué tenemos en común dentro de tantas cosas que podría ser novedoso e interesante. La UNAM con la parte nuestra del español y la historia y la riqueza cultural en esta cuestión del mundo prehispánico, y nuevamente la parte del Instituto Cervantes y el observatorio. Y coincidimos que el tema que nos reúne el día de hoy, para lo cual le doy muchas gracias a nuestros visitantes que hayan aceptado venir, a Ben Johnson y a Javier Cuétara, que se vengan hasta acá, y por supuesto María Luisa Parra, que va a ser la articuladora de esta sesión, su amable disponibilidad para estar con nosotros. Cuando se nos ocurrió que el tema era la influencia del náhuatl, que es el idioma que hablaban los aztecas de alguna manera, aunque hay muchas otras lenguas que ya se hablan aquí, que existían en el México, que encontraron los españoles, ahí fue donde coincidimos. Aquí está el punto. El español es lo nuestro. En la parte de enseñanza, ambas instituciones enseñamos español, es parte de nuestro legado histórico, pero esta suma de buscar qué pasa con las lenguas prehispánicas y el español actual, lo vimos, nos emocionamos mucho con el tema, que hemos cultivado esto, nos llevamos 6 meses preparando estos ingredientes para esta reunión de ahorita, y lo cual yo me congratulo de ser parte de este evento y soy muy contento de que sea el primero de varios que tengamos a futuro. Todos los que nos siguen a través de las redes, gracias por acompañarnos, y con esto no digo más y te regreso el micrófono, Marta, y te mi agradecimiento nuevamente. Es que está la luz en la cara, así, Gracias, Javier. Bueno, pues sin más voy a presentar yo muy brevemente a María Luisa Parra, la persona que va a hacer de moderadora de este evento, y ella a su vez presentará a los dos
expertos. María Luisa cuenta con una licenciatura en Psicología por la UNAM, precisamente, y un posgrado y un doctorado en Lingüística Hispánica por el Colegio de México. Tiene muchos años de experiencia en los campos de la adquisición de segundas lenguas y de desarrollo bilingüe infantil en niños, y ha enseñado en Boston University lengua española y culturas hispánicas, y también en el departamento al que pertenece desde hace ya años, en el que es toda una institución, el Department of Romance, Languages and Literatures, aquí en Harvard. Es ahora senior preceptor y dirige los cursos de español, y ha sido pionera en el desarrollo de cursos de español para estudiantes latinos, el curso el 49 Spanish for Latino Students y el 59th Spanish for Latino Students Connecting with the Community. Coordina además el proyecto RLL's Initiative on the Teaching of Spanish as a Heritage Language, que ha sido cofinanciado por el Observatorio. María Luisa, como decía antes, colabora muchísimo con este centro, tanto organizando seminarios, invitando a expertos brillantes, sobre todo en lengua de herencia, que es una de sus especializaciones, y también en adquisición, en diversas cuestiones metodológicas y lingüísticas. Como decía, su especialización en la investigación es el español como lengua de herencia y su pedagogía, la adquisición y enseñanza de segundas lenguas, el desarrollo del lenguaje en niños y su bilingüismo, las familias latinas y la relación entre inmigración y educación. Pues precisamente la labor de María Luisa no se circunscribe a las aulas, sino que va más allá, trabajando muy estrechamente con familias inmigrantes y con los niños. Ha coordinado programas como Homeschool Connection en Tufts University, viendo cómo los padres pueden influir, pueden tener un impacto en el desarrollo del bilingüismo en los niños. Y se estudia con interés cómo no solo los padres, sino también los profesores tienen ese impacto. Hace pocos años, en 2019, para que vean ustedes la relevancia de nuestra moderadora de hoy, María Luisa fue reconocida por la asociación ARIST o Babson University como una de los 6 profesores más innovadores de ese año, una distinción a nivel nacional. Y 3 años más tarde, en 2022, le votaron los estudiantes como una de los profesores más preferidos de la promoción de 2022, de la Class 2022. Así que muchísimas gracias, María Luisa. Es un lujo volver a contar contigo. Gracias, y te cedo la palabra. Muy bien. ¿Se escucha? Sí. The mic? Okay, good. Bueno, muchísimas gracias a Marta por tu generosísima invitación y presentación, y a Javier La Huerta también Laguna por esta invitación y la posibilidad de estar aquí con todos ustedes. Bueno, es un gran honor poder presentar a nuestros panelistas el día de hoy. Sé que mi papel es moderadora, pero bueno, soy presentadora y quizá facilitadora de algunas de las preguntas que habrá aquí. Las dos presentaciones son complementarias y también, bueno, decir que vamos a cerrar el evento con una persona muy especial, Citalín Sánchez, que es poeta y que está aquí con nosotros. Entonces me voy a permitir presentar a los tres y después damos pie a las presentaciones. Bueno, entonces Javier Cuétara Priedes se especializa en la enseñanza del español como lengua extranjera, la fonética y la fonología hispánica, las tecnologías del habla y las lenguas vernáculas mexicanas, entre otras. Desde 1990 es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado como asesor en el Instituto Nacional. Es la tecnología, muy bien. Ha colaborado como asesor en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval, en las áreas del español. Ha sido director del Centro de Enseñanza para Extranjeros en la UNAM en Taxco.
coordinador de Letras Hispánicas en Filosofía y Letras, Head of the Spanish Department en la UNAM, United Kingdom, King's College, London, coordinador del Centro de Enseñanza para Extranjeros en Polanco y coordinador de Cultura del CEPE en Ciudad Universitaria. Bienvenido, muchas gracias. Ben Johnson es profesor asociado en el Departamento de Historia en University of Massachusetts Boston, donde imparte clases sobre México, Brasil, pueblos indígenas y otras comunidades de América desde el 2012. Aunque tiene un gran interés por la lingüística indígena, su línea de trabajo se inclina más del lado histórico y de trabajo con archivos de los pueblos originarios de México. Estudió historia en la University of Chicago, donde escribió una tesis todavía inédita sobre el Acoloacán, región texcocana colonial. Desde entonces ha publicado Pueblos within Pueblos, un libro sobre el Tlaxilacali, también conocido como Calpoli, Nahua, y un libro de traducciones al español de documentos nahuas de Texcoco, Estado de México. Y por último, Citalín Sánchez es parte del pueblo Macehual de San Miguel Tzinacapán, Puebla. Por 23 años ha sido danzante ceremonial en su comunidad. Desde el 2019 escribe poesía y en el año 2020 fue representante de la Liga de Poesía Slam en Lenguas Originarias. Actualmente, Citalín estudia una maestría en estudios teológicos en la Universidad de Harvard, Harvard Divinity School. Su investigación se enfoca en el análisis de la intersección entre estética, racismo e indigeneidad, y también es una gran diseñadora gráfica y ha ganado premios en ese sentido. Así que bienvenida también, bienvenidos a los dos. Y bueno, sin más, vamos a empezar la presentación. Y nos gustaría mucho, Javier, que empezaras tú a darnos un panorama sobre las generalidades del náhuatl en México, sus influencias en el español, que pensamos que el náhuatl como lengua indígena es algo del pasado, pero está vivísimo, ¿no? Los hablantes la mantienen muy viva, y las implicaciones sociales de esta lengua en México. Bienvenido y gracias. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación al doctor Javier Laguna, a la UNAM Boston, al Observatorio del Instituto Cervantes en Harvard. Marta, muchísimas gracias, y a mis compañeros de mesa. Efectivamente, voy a hacer primero un panorama general de las lenguas indígenas de México en México, la influencia de el náhuatl de manera particular en el español de México, en el español general, y cómo de alguna manera vamos a encontrarlo en otras lenguas, como en el inglés, implicaciones sociales, ¿no? Y algunas implicaciones sociales. Bien, algo importante, es sorprendente también saber que en el territorio de lo que hoy se conoce como México hay 68 lenguas indígenas, es decir, se hablan en México 69 lenguas. El castellano, el español y 68 más. Además, con 364 variantes, es decir, dialectos o variantes lingüísticas de 11 familias distintas. Tan distinto puede ser el español del checo como el inglés del japonés, y a eso nos referimos con familias lingüísticas. Casi 7.4 millones de mexicanos, lo que representa más del 6% de la población, habla alguna de estas 68 lenguas indígenas. Y en este mapa encontramos cómo está su distribución, donde notamos que de la parte central hacia la península se concentra la mayor cantidad de lenguas indígenas. Esto tiene que ver con una zona que es muy fértil, a diferencia del norte, que es más árido, y la zona fértil la conocemos como Mesoamérica. Llegando de manera específica al náhuatl, lo que la etimología menciona es que es una lengua hermosa, muy sonora, muy poética, muy musical.
y la población del náhuatl, de las 68 lenguas indígenas, la que tiene mayor número de hablantes es el náhuatl y tiene pues casi 1.7 millones de hablantes, lo cual lo vuelve a nivel numérico una lengua bastante robusta. Tiene una gran cantidad de variedades lingüísticas y es una lengua que representa a la cultura azteca, ubicada como dominio en el centro de lo que hoy es el país, en la zona del altiplano central. Sin embargo, funcionaba como una koiné, como una lengua koiné, como una lengua franca, que en la zona de la península se hablaría maya, en la zona de lo que hoy es Michoacán se hablaría tarasco o purépecha. Sin embargo, el náhuatl era una lengua de comercio, una lengua políticamente importante, así que era bastante conocida. En este mapa encontramos los territorios que tienen una población significativa. Está el norte del estado de Guerrero, la zona de la Huasteca Potosina, Veracruzana, o del norte del estado de Oaxaca, Veracruz. Y lo interesante de este mapa no es tanto eso, que sí lo es, como ver estos puntos fronterizos donde hay un número considerable de hablantes de náhuatl, lo que nos señala una migración de indígenas hacia los Estados Unidos. Aquí está con más detalle, donde vemos esta zona de mucha fertilidad, al mismo tiempo es la que tiene mayor número de hablantes. Ahora, desde el punto de vista lingüístico y diferentes niveles de análisis de la lengua, ¿cómo se presenta o de qué manera ha podido impactar a la lengua española? Debo decir que estos estudios se han hecho a lo largo de muchas décadas, no son nada nuevos, y en alguna medida los autores discrepan, pueden decir que hay mucha influencia, otros que es poca. Haciendo investigación encontramos que desde el punto de vista léxico no hay ninguna duda. Tenemos un muy buen número de palabras que provienen del náhuatl y que se utilizan, que están vivas hoy día en el español de México. Y también dependiendo del lugar pueden haber algunas variantes, pero todo el mundo sabe lo que es un tlacuache. Un tlacuache es un pequeño marsupial endémico del centro del país. En el nivel léxico está únicamente en este léxico, en estas palabras, como la TL, la lateral palatal, o esta fricativa palatal, esh, que originalmente diríamos México, y la lengua española de suyo evoluciona esa esh en una ja, termina México, como fillo, hijo, etc. Sin embargo, el sonido permanece en algunos términos del náhuatl. Pensemos en xola, mixiote, una localidad o un alimento. Y bueno, la TL, que es impronunciable para muchas variantes del español. Por eso, por ejemplo, chocolatl evoluciona a chocolate ante la gran dificultad que representa pronunciar esta africada. En los niveles morfológicos, semántico y tal, se discute qué tanta influencia hay, parece que no mucha, o hay quien menciona que los reverenciales impactaron en el gran uso de los diminutivos que tenemos en México, que sí es cierto, en México la variante mexicana todo lo hace chiquito, incluso hasta gramaticalmente sabemos que la definición de un adverbio, una de las definiciones es partícula invariable de la oración, adelante, atrás, no debería de recibir ningún morfema que la modifique. Sin embargo, en México es tan fácil decir allí adelantita o por atrasito o ahorita, aurititititita, que mientras más diminutivos le ponemos a ese adverbio, más incomprensible es en qué momento ocurrirán las cosas. Nos reímos porque sabemos que es cierto y nos hemos encontrado con ello. También es cierto que la lengua de las 68, la que más ha impactado al español en México principalmente es el náhuatl, pero otras también, ¿no? Si vamos a la zona maya, a cualquiera de los estados de la península de Yucatán, ya sea Campeche, Quintana Roo, Tabasco, vamos a encontrarnos que
que hay palabras propias de la localidad que impactan a esa zona y que se utilizan en esa zona, como en Yucatán, boshito, un boshito que es una persona morena, alguien moreno, los ashishitos, es decir, son localismos que se utilizan. Este pensamiento, este escrito de Darío Rubio, me parece demasiado romántico, ¿no? Si quitamos todas las palabras que han aportado las lenguas indígenas y el náhuatl al español, se volvería incomprensible. No sé qué tan cierto sea, es muy de mediados del siglo XX, pero sí nos hace pensar que hay mucha influencia. La puse porque me llama la atención, ese es como un gran nacionalismo de debemos estar orgullosos ante esto. Sí, claro que debemos estar orgullosos. Bien, ahora ya vimos los niveles de análisis, en cuanto a categorías gramaticales, es obvio que donde están presentes estos nahuatlismos es en los sustantivos, y sustantivos concretos, referentes, muy de la vida cotidiana, pocos adjetivos, y si son verbos, provienen de un sustantivo. ¿Cuáles son los campos semánticos? Los tenemos aquí. Son principalmente flora y fauna. Puse 4 palabras por cada una, las elegí como un poco al azar, un poco buscando que tuvieran sonoridad, un poco que pudieran ser comprensibles, la alimentación y los alimentos y las bebidas, la parte doméstica, ropa, enseres de casa, otros dominios, y si observamos o reconocen alguna, pues vamos a ver que en todos los campos semánticos está la comida. Claro, es flora, pero el chayote se come, el nopal se come, el zapote es una fruta muy rica que se come, los chapulines, que son grasshoppers, ¿cómo se dice? Chapulín, saltamontes, los saltamontes se comen tostados con limón, chile y sal. El guajolote, que es el pavo, se come, es decir, y luego, bueno, pues tenemos el campo semántico propio de la alimentación, está la cocina, el molcajete, la jícara, el comal, son enseres de la cocina, y nombres propios, topónimos, sin duda. Lo curioso es que, por ejemplo, Xochitl, que es un nombre de mujer, es una flor, significa flor. Tlaxcala, que es un estado y una ciudad, significa el lugar de las tortillas, de la tortilla de maíz. Bien, esto tiene que ver con una cuestión de denotativa. Necesitamos nombrar a las nuevas realidades. ¿Cómo le voy a llamar a este animal que no conozco? Pues o utilizo el étimo de la localidad o busco una analogía, y al puma le llamo león, por decirlo de alguna manera. Tiene que ver con eso, con objetos de la vida cotidiana. También en los listados habrán reconocido palabras que conocían, otras que les parecen rarísimas. Lo cierto es que esta colección de palabras está presente en prácticamente todas las lenguas del mundo. Epazote, que quizás no es tan conocido, en ruso se dice epazote, y en checo se dice epazote, y en todos lados, si hay epazote, se le nombra de esa manera. Es una hierba aromática, un condimento quizás muy particular para cierta comida. Sin embargo, hay otras muy conocidas, como el tomate, el aguacate, o ya el preparado guacamole. Mole significa salsa y viene también del náhuatl. Choza, en inglés sería shack, coyote. Todas estas palabras son una colección de palabras náhuatl. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando dos lenguas conviven en cualquier momento, en cualquier situación? Y es que van a influirse de manera mutua la una a la otra. Puede ocurrir que perviva la flor, el cempasúchil es una flor, perviva y le llamemos al cempasúchil y no flor de muerto, o al tecolote como tal y no lechuza. Es decir, hay palabras que están muy vigentes. Sin embargo, también hay que reconocer que poco a poco eso va cambiando y hay palabras de otras
lenguas. En el primer ejemplo, el segundo ejemplo es del inglés, que van sustituyendo a términos que se utilizaban con el tiempo. Muchos jóvenes ya no van a decir ninguna de estas palabras, a lo mejor ni siquiera las van a entender, o las podrán reconocer y saber el significado, pero no tenerlas en su vida diaria, en el uso de la vida diaria. Bien, la Real Academia acepta alrededor de 200 nahuatlismos y cualquier mexicano podrá entender estas. Aquí hay unas 25, 30 palabras. Lo curioso también fueron elegidas al azar, no puedo poner los 200, buscando que algunas, hay unas muy chistosas como escuincle. Escuincle le llamamos a los niños chiquitos cuando se portan mal, es un escuincle. Tienen un uso muy, muy particular. En estas hay muchas que son comida, como el elote, el huauchinango, que es un pescado y que al mismo tiempo, por supuesto, que se come. La jícama es un alimento. Hay en esta colección una palabra que se usa en España y en otros países hispanohablantes y que no se usa en México. ¿Cuál es? Tiza. Tiza, precisamente, viene del náhuatl tizatl y se usa, en México utilizamos la palabra gis, que viene del griego, gipsum, tiza, gis. Ese es un dato curioso. Ahora, hablantes, número de hablantes. Dijimos al inicio que son 7.3, lo cual, si vemos que de 1930 al 20, 90 años, prácticamente se ha triplicado la población. Y eso puede ser una buena noticia. Esto es de lenguas indígenas en general, no del náhuatl. Buenas noticias. Las malas son que si lo vemos desde el punto de vista porcentual, casi se ha reducido a casi una tercera parte. Y eso pues es un aspecto social que nos hace pensar. También es cierto que en México, que hay aproximadamente 130 millones de personas, casi 1 millón de mexicanos no habla castellano, habla su lengua. Sin embargo, su identificación oficial, su acta de nacimiento, si forma parte de un juicio, va a recibirlo en español. Pueden tener traductores, la ley obliga a que haya traductores, pero pues a lo mejor ese traductor es de una variante muy distinta a otra, casi la diferencia, por poner una analogía, entre alguien que está hablando gallego y alguien que está hablando castellano, ¿no? Es decir, no hay un 1 a 1 en la comunicación. Y bueno, estas son, ¿cómo le hago para ver un archivo anexo? Hace rato ensayé. Bien, gracias. Aquí vamos, puse este listado que es del INEGI. Marqué con color azul las lenguas que tienen un considerable número de hablantes y otras como el aguacateco que tiene 20. Perdón, la gente se impacta mucho cuando yo me atrevo a decir, esa lengua ya murió, quedan 20 personas y son generalmente gente bastante mayor. Los jóvenes no están hablando sus lenguas, se desplazan a... ¿Cómo puedo cambiar de página? Ayúdame, por favor. Se desplazan de sus comunidades y del campo a las ciudades. Ahí está bien. En verde están las dos más, las que tienen más hablantes, el náhuatl y casi 800,000 hablantes de maya. Pero en el resto, pues tenemos 63 hablantes del kikapú, 76 del quiligua. Eso nos pone a pensar. Y como esto, el resto de las cifras. Me dijeron que con 3 dedos podía mover y no está funcionando. Regresamos a la presentación, por favor. Bien.
Datos de Humberto López Morales. Esto es, de hecho, para todo el continente americano, el trabajo, pero aplica perfectamente bien para las lenguas mexicanas. El estudio arroja que tienen poca estima a su propia lengua y por eso disminuyen las cifras y dejan de hablarlo. Lo que se puede y lo que no se puede hacer en las macroestructuras sociales, o este valor tan indefinido de qué es un dialecto. Un dialecto no es una lengua. Por eso el término lingüístico más apropiado es variante lingüística. Y en palabras de ellos mismos, hablan español porque es lengua oficial, lo cual tampoco es cierto, porque es más rico y bonito, o la última que a mí me parece, pues no sé cómo calificarla, no quisiera, porque entendemos la radio y la televisión. Nos da un indicio de lo que está ocurriendo. Y claro, a la baja, estas son noticias de titulares, son titulares y son, ahorita vamos a ver algunas imágenes de diferentes noticias que en una investigación, en una exploración en internet nos encontramos en cualquier momento. A la baja. Claro, otro dato importante es que si tenemos a 800,000, 900,000 personas que no hablan español en México, pues también hay un gran analfabetismo. Esta fue una historia que salió hace como unos 10 años, ¿no? Ayapaneco, quedan 2 hablantes, pero no se hablan entre sí. O sea, suena exacto, es para reírse. La historia es tan patética, ¿no? Y apareció en The Guardian, no es cualquier lugar quien está dando la noticia. No era tan así, no son, para empezar, solamente 2 hablantes. Los censos también varían. Muchas veces no confiesan la lengua que hablan por miedo, por las razones que acabamos de ver. Entonces, los censos de la Ayapaneco varían de 76 a 20. Lo que haya en medio es lo que hay de Ayapaneco. Y resulta que eran compadres, o son compadres, todavía viven, habían recibido un dinero de una ONG para la comunidad, y entonces que tú tuviste más, yo menos, y tuvieron sus diferencias y al final terminaron otra vez tan amigos como siempre. Bien, hace unos años también en unas cárceles de Nuevo México resulta que los presos están utilizando el náhuatl como una lengua críptica para hablar en código. Lo que sí es verdaderamente noticia es que le llamen lengua muerta, cuando acabamos de comprobar que es una lengua que está bastante viva. Pero esto nos da cuenta de la percepción, del desconocimiento que tiene uno hacia estas lenguas. Bueno, la historia de Rita Patiño es para verdaderamente llorar, porque es una tarahumara. Los tarahumaras ganan maratones, ganan carreras y olimpiadas porque son característicos de caminar y correr. Pues de Chihuahua, del norte de Chihuahua, apareció en Kansas, creo que fue, sí, en Kansas, en las calles recogiendo alimento de los basureros. La interroga la policía, dice yo caí del cielo, porque claro, en su lengua tarahumara significa los que caímos del cielo. La declaran débil mental, la hospitalizan y está 12 años medicada en un psiquiátrico. Esto fue una noticia desde, pues bastante conocida. Y otra para reflexionar, el propio presidente del Instituto Nacional Electoral, es decir, el órgano nacional que dicta las normas para las elecciones presidenciales y de gobiernos, etcétera, etcétera, se burla de los indígenas. Las grabaciones corrieron en internet, esto fue en el 2000, ¿qué año fue? 15. En el 15, hace 7, 8 años se habló muchísimo de esto. Entonces, que sirvan estas noticias, estas ideas, estos datos para reflexionar sobre pues el valor que tienen y lo que significan y cuál es nuestro compromiso y responsabilidad, no nada más como mexicanos, sino como hablantes de lengua española, y eso es todo. Muchas gracias. Creo que ya nos diste mucho food for thought con algunas de estas
Bueno, ¿me oyen bien? Creo que mentí, porque voy a comentar un poquito sobre el náhuatl en Estados Unidos, pero de otras cosas también. Y tampoco voy a hablar solamente de náhuatl, aunque no hable de otras lenguas indígenas. Creo importante que una de las cosas que quería mencionar yo es tratamos las lenguas como si todo el mundo fuera monolingüe, creo. Pero creo a lo largo de la historia no era así. Y se ve esto muchas veces con lenguas indígenas y también con español, inglés y varios otros. Entonces, no sé exactamente cómo que voy a andar por este camino porque tengo un PowerPoint ya como marcado, entonces tengo que seguir el paso del PowerPoint, pero siempre me escapan las ideas, entonces ya vamos. Este es mi correo para comentar críticas, especialmente críticas, me gustan bastante porque me hacen sentir vivo, ¿no? Que ya estoy errando, de hecho. Como mencioné, tampoco soy lingüista. Trabajo en la historia mucho más y estos son personas que saben mucho más exactamente cómo y claro, nuestro colega aquí, Javier, que saben mucho más de las lenguas indígenas, especialmente del náhuatl, que yo. Entonces, quise mencionar varios hablantes nativos también, pero hay mucha gente de la Universidad de Varsovia, en Polonia, que trabajan bastante el náhuatl y muy, muy bien trabajado. Ya nadie conoce a algunos. Y voy a empezar con un poquito de la historia. Porque si el náhuatl era difícil para los españoles, también era difícil el español para los náhuatl-hablantes, ¿no? Entonces, esto es un documento dicen que 1518, pero dudo un poquito de la fecha. Mismo así, es interesante porque muestra un poquito la transición de la escritura glífica a la escritura con letra latina en náhuatl. Aquí se ve los glifos y también se ve uno de los primeros préstamos de español náhuatl, traidor, aquí, que se escribe como traidores y se ve aquí como corrigiendo, que dice, porque la R no existía de la manera como existe ahorita en náhuatl. Entonces, esos son los traidores de Tlatelolco en la época de Moquihuish. También quise mencionar un poquito cómo se construye un diccionario, ¿no? Entonces, ya hay mucha documentación de la Real Academia de España, incluso como las fichas que se entregan con ideas para nuevas palabras, ¿no? Entonces, de 64 ya intentando poner achiote, pero ya está. Y varias otras comidas. Como mencionó Javier, la comida sí se siente bastante, tanto en inglés cuanto en español, la influencia, especialmente de náhuatl. Y también quise recomendar, hay un documento llamado Primeros Memoriales del siglo XVI, que tienen como unas recetas casi aztecas, están escritas como en los talleres de Sahagún, de Bernardo de Sahagún, y se ve muy ricas, pero es mucho más guajolote que como vaca o cosas así, pero sí hay como 3 o 4 páginas de solo recetas. ¿Qué más? Quise mencionar, además de todo esto, que tampoco existen las lenguas solamente dentro del diccionario, ¿no? Hay un mundo aquí afuera de gente intentando comunicar con o sin diccionario. Y entonces voy a comprar unas brigas con el diccionario un poquito. Tiburón de origen incierta. Yo no soy lingüista, no sé de dónde viene, pero los documentos dicen que estaba allá por Isla Mujeres, allá por Yucatán, alguien diciendo tiburón, que es la manera de Mar Rojo. Pero no es reconocido como una contribución, digamos, oficial al diccionario, es incierta según ellos. Otra cosa interesante que quise mencionar es que creo que tenemos la idea, especialmente tal vez a base de la comida tan rica que existe, que todas las palabras vinieron como en el siglo XVI, justo después, pero no era así. Creo la gran mayoría de los préstamos en náhuatl vinieron en la época de México independiente,
especialmente siglo XX, como después de Benito Juárez, básicamente. Las leyes de reforma y todo más. Entonces, las palabras de gobierno, de comida, sí, siglo XVI. Las palabras corriqueras de vida, XIX, siglo XX. Entonces, como por ejemplo machote, ya existe en el Perigio Sarmiento, y después de esto, solo sigue siglo XX, según el corpus documental de la Real Academia. Sor Juana no está escribiendo tocayo en siglo XVII, pero lo dice así. Tocayo empieza allá por 1820. Entonces hay de nuevo como varias ondas mientras los idiomas van chocando una y otra vez, ¿no? En varias situaciones históricas que cambian mucho a lo largo del tiempo. Entonces, pero quise prestar tributos a los grandes, ¿no? De Sor Juana y el Periquillo. Esto tampoco solamente ocurrió en México. En el siglo XIX y XX era bastante común gobiernos intentar aplastar su población y homogenarla. Como también en Francia, algo parecido también pasó. También pensamos en Estados Unidos. Y los cambios de todo el mundo empezando a aprender a hablar inglés, porque antes era una lengua indígena, o alemán, o cualquier otro idioma que sea, ¿no? Francés, mucho francés por aquí, ¿no? En siglos pasados. Me gustó bastante la idea de escuincle, porque solo aparece a partir de nuevo en este corpus, que es restringido, ¿no? No tenemos... no es como que surgió la idea de llamar a un hijo malcriado en 1940 de escuincle. Pero aparece aquí y quien está escribiendo es un exiliado español, diciendo cómo se pronuncian las palabras locales. Tienes que saber escuincle, agrarista, CTM y porfirismo, ¿no? Palabras que no hacen sentido a un español llegado. Ahorita quise entrar un poquito en el mundo de multilingüismo indígena, porque ya pensamos que como si fuera solamente gente hablando o náhuatl o español, es como un botón, ¿no? Sí o no, y es mucho más complejo. Justo entre comunidades hay una etnografía de los tepehuas de Williams García, de mediados del siglo XX, y habla que gente masipiní o tepehua va aprendiendo a hablar yuhu, o también llamado otomí, por el prestigio local que lleva. Entonces no están aprendiendo español en esta región del norte de Puebla y Veracruz, sino yuhu. Entonces ya hay como cambios y bilingüismo. Y es interesante en esta etnografía de Williams García que dice que las mujeres sí están hablando masipiní, tepehua, son los hombres que van trabajando ahí fuera, que van aprendiendo a se presentar como yuhu, como otomí. También otra cosa que me gusta bastante de esta etnografía de Williams García es que va introduciendo al lector en la ciudad de México probablemente, o de Jalapa o algo así, qué es un huapango, porque nadie sabe, ¿no? Tiene que explicar exactamente qué es un huapango. Y esta es una etnografía de 1963, algo así, 64. Entonces, nuevamente tenemos la idea de que huapango siempre se entendía en México. No, es bastante reciente. Y es otra muestra del intercambio de lenguas y también de una vivacidad, creo, en gente hablando, ¿no? Tenemos la idea de que las lenguas se mueren, como si siempre están muriéndose. Sí, es probable que muchos sí. Pero al mismo tiempo quiero resaltar que no es necesariamente tan desesperado así. Porque justo aquí en Massachusetts, ¿no? Dijeron que se murió la lengua Wampanoag, pero no, gente continuó a hablar y con
un esfuerzo enorme, ¿no? Esta lengua indígena de aquí, justo de aquí, están como surgiendo de nuevo. Claro, muy, muy, muy transformado. Pero la idea de que las lenguas indígenas solo se mueren tampoco es verdad. La idea de hablar mal el español es otra cosa interesante para mí, porque podemos decir que sí, no, se dice sembrar en vez de sembrar, cosas así. O la India María de las películas de los años 70, 80. Pero también hay antropólogos que argumentan que no, que la idea es intencional, de hablar de el costumbre en vez de la costumbre cuando están celebrando un tahuilat, como por aquí. Resalta, da una nueva visión o un nuevo ropaje a la idea de un costumbre, ¿no? Y también un dios importante, una antigua, ¿no? Es otro ejemplo de esto. Otras etnografías del siglo XX, más o menos de los años 60. Me gustó mucho esa cita de Ichón, que es un etnógrafo del pueblo Totonaco, allá en Veracruz, Puebla, porque hay esa idea de... también la etnografía de Williams García trabaja muy claramente la idea de racismo, de prejuicio, de la idea de gente de razón, que todos saben quiénes son la gente de razón, y al otro lado quiénes son los nacos. Pero es interesante porque hay un comentario aquí en el texto de Ichón, que solamente voy a leer, los nacos puros, porque va separando como un buen antropólogo del siglo XX, separando los grupos en esto y esto y esto y esto, y checando las listas y todo. Los nacos puros, inditos, naturalitos, nacos, naquitos, el sufijo diminutivo aquí es despectivo. Ahorita, hay que remarcar que hoy los indígenas se califican gustosamente a sí mismos de naquitos, al igual que en otras partes del mundo los negros exaltan su negritud. El indio se dice indio, ha conservado su lengua, habla también castellano y casi todas sus costumbres, desde los años 70. Y creo interesante la idea de que siempre está muriéndose porque ya está... Sí, es un etnógrafo extranjero, pero al mismo tiempo está resaltando que es una decisión política y especialmente de comunidad. La idea de que es un esfuerzo enorme, ¿no? Hablar cualquier lengua, ¿no? Es trabajoso. Pero al mismo tiempo no es exactamente una lucha ya perdida desde el siglo XVI. Es una lucha continua que se ve muy claro también en el siglo XX y XXI. Ahí está el Naco Taco aquí de Cambridge. Quise también hablar de la tecnología, porque la idea también es que, no sé de dónde viene esa idea porque es malísima, pero de que hay un contraste entre hablar una lengua indígena y trabajar tecnología. No es así. Y estaba hablando con unos colegas, amigos míos, sobre náhuatl, y un colega comentó que él cree que con no tanto la tecnología unidireccional de radio y televisión, pero la media social, que yo detesto, ha al mismo tiempo servido de reforzar la idea de la vitalidad de lenguas indígenas. Como un rapero, el mágico, buenísimo este rapero. Náhuatl y Huancachitlán, náhuatl con castellano. Es el nombre de este álbum, o un emoji de Quali, cosas así. De cual sí. Ya como casi terminando, quería hablar de un poquito más de bilingüismo, porque manejo más documentos del siglo XVI, XVII, documentos así como del Jicotepec o Xicotepec, Puebla, allá al norte. Y es legible este glifo en por lo menos 4 lenguas, ¿no? En Tutunacu y Misipiní o Tepehuá es Caculún o algo parecido. En Náhuatl, Jicotepec, no hablo Yuhu, entonces no sé, pero también es legible en Yuhu con la idea de que sea también un jicote que está por aquí.
Y posiblemente sea también legible en español, ¿no? No tenemos la idea de Tepec, del cerro aquí, pero es un jicote. Entonces, como es un glifo legible, digamos, en como 4 lenguas y media, diría yo. Me encantó la idea de que Javier mencionó mencionó la idea en inglés de shack, porque ahí está el Shake Shack de aquí, de Harvard Square. Porque shack también viene de shakali, jacal, y es interesante esto porque comparando lo que dice el diccionario español, reconociendo que viene de náhuatl, y hay unas ideas aquí que tal vez sea shakali, pero no lo publican aquí, de unknown origin. Y es shack, es nuestro Shake Shack aquí al lado. Una última pregunta que me hizo es, ¿qué hacemos? Y digo yo, no sé. Yo creo que es mucho mejor oír las voces de gente mucho más involucrada en esta lucha que yo. Yo comento, yo estudio, pero al mismo tiempo no tengo nada de especial de sugerir, ¿no? Sino escuchar a gente indígena escribiendo en lenguas indígenas, especialmente en náhuatl. Entonces ya paso la palabra a ellos y mucho menos alguna idea mía. La única cosa más que quiero comentar, 2 cositas. Una es que sí es un desafío, pero no creo que sea necesariamente un desafío desesperador. Sinceramente, yo creo que hay más de no sé cuántos millones de gente que sigue en el siglo XIX, XX, XXI, XXII, hablando lenguas indígenas, y especialmente en México. Y es notable que se ha mantenido, ¿no?, esta fuerza a lo largo de siglos. Especialmente cuando se compara con, por ejemplo, no solamente lenguas aquí de Estados Unidos, pero en lugares como Francia, ¿no?, donde los dialectos, dije yo, dialectos, variantes de lenguas en Francia que se murieron, ¿no?, con el Estado francés, Occitan y todos estos así. Entonces, yo creo que sí, México tiene, o los mexicanos, mejor dicho, porque ya hay muchos hablantes por aquí también, en Massachusetts. Hay gente también, especialmente en Connecticut. Hay mucha gente en el sur de Massachusetts que habla las lenguas mayas. Hay un caso interesante de esto, pero no voy a comentar. Y es esto. No soy experto, solo tengo ideas. Esta gente aquí es mucho más experta que yo. Y no hay necesariamente que desesperarnos con esto. Muy bien. Sí, podemos hacer esto, no hay ningún problema. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Ben y Javier, por estas presentaciones tan interesantes y con información relevante. A mí me gustaría que conversáramos un poco, que conversaran ustedes sobre, el tema de estas lenguas náhuatl o indígenas vivas, ¿no? Y los hablantes tendemos a pensar en la lengua, y este es un tema importante para mí porque lo trabajo en el español en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, estamos tratando de cambiar el tema del foco en la lengua a los hablantes, que finalmente son los que mantienen a las lenguas vivas y en uso. ¿Y cuáles son los recursos, los apoyos que tienen los hablantes para mantener estas lenguas? Tú presentaste casos, ejemplos muy interesantes de situaciones donde la lengua se pierde, hay 2 hablantes, y tendemos a poner la idea de que, es prácticamente culpa de los hablantes, ¿no? Pero ¿qué está pasando realmente en las comunidades a un nivel nacional para apoyar y dar lo que es necesario para cualquier hablante que mantenga su lengua, ¿no?, que es la escolaridad?
Entonces, no sé si puedan comentar un poquito sobre iniciativas que se hicieron antes o las que hay actualmente, cómo se está logrando mantener esa lengua viva, en qué contextos los hablantes la pueden mantener viva. No sé, me encantaría que Ayuda a padres y madres de familia. ¿Perdón? Ayuda a los padres y madres de familia. Exactamente, pero ¿qué es lo que los ayuda? No sé. Yo tengo una idea. Primero, claro, quizás di una posición muy pesimista y tal, y hay otra muy optimista. Hoy vamos a ser testigos de un recital en náhuatl de una poeta, ¿no? Y como tal. Hay institutos que hacen trabajos bien importantes, como el INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Incluso yo sugeriría una navegadita por su página, donde uno se encuentra mucha información, muchos recursos, gramáticas, textos, grabaciones, es decir, para, claro, 68 lenguas, son muchas. ¿A cuál le pones el foco? ¿A la que se habla más o a la que se está perdiendo? ¿No? Es también otro punto. Está el INPI, también es un espacio interesante para conocer, para navegar, el Instituto de los Pueblos Indígenas, que hacen mucho trabajo. Está la Ley de los Pueblos Indígenas para proteger las lenguas. Yo creo que por una parte tenemos esos esfuerzos. También, si se dan cuenta, estoy hablando de oficialidades, ¿no? De instituciones que están haciendo algo oficial. Y lo que acaba de decir Ben es totalmente cierto. ¿Quiénes enseñan la lengua? Pues en casa, los padres. Entonces es como de atacar por todos los frentes. Cuando habló Ben, muy buena tu presentación, me hizo reflexionar muchísimo. En algún momento mencionaste tecnología. Y yo digo, bueno, a ver, el islandés es una lengua para un país que tiene 333,000 habitantes. Yo cerré la cifra para que no se me olvide, 333. Hay Windows en islandés, hay Apple, y por decir algo, ¿no? Hay videojuegos en islandés para 330,000 personas. No lo hay para el náhuatl, ni para el ayapaneco, ni para el maya, ¿no? Es decir... Pero hay páginas en Facebook, de las medias sociales, sí, que están bastante vivas. Hay muchas páginas, es cierto. ¿Y quiénes son las que lo promueven? Bueno, además de los institutos que dije, el INALI y el INPI, son gente creadora, son particulares que están trabajando en ello, ¿no? ¿Qué piensas, Ben? Sí, otra cosa que iba a mencionar es estaba también unos meses atrás hablando justamente sobre esto sobre la vitalización o la revitalización o la vitalidad de náhuatl. Y un amigo mío me comentó que él pensó que también el proceso de migración de gente, especialmente de México, de llegar a Estados Unidos y experimentar la diversidad de lenguas que se encuentra por aquí. Entonces hay gente hablando chino o árabe, lo que sea. Y entonces él me comentó que pensaba él que la idea de que no necesariamente tenemos todos de ser monolingües sería una idea interesante, y me dijo que ya habla mucho más con gente de afuera, de gente náhuatl aquí en Estados Unidos, en náhuatl, que en México. No necesariamente por razones de país, sino de experiencias de vida. Y también yo creo que esto ocurre también en las ciudades, en México, en otros lugares, en Europa. Donde el tema de la migración es como importante en estos esfuerzos. Muy bien. No sé si si haya preguntas, si quieran hacer algún otro comentario, complementar lo que han dicho. Sí. Tengo una pregunta. Perdón. Gracias, si nos pudieran contar un poco sobre cuál es el estatus oficial de estas 68 lenguas indígenas en México,
si se consideran todas como lenguas oficiales y qué papel tiene el español o si el español está al mismo nivel que las lenguas indígenas mexicanas. Sí. Todas se consideran lenguas nacionales como tales, ¿no? Y se reconoce y se tiene se les da este valor a las 68 lenguas y a las 364 variantes. Sí, por eso existen los institutos importantes y las leyes para proteger la lengua y a las poblaciones y comunidades indígenas. Sí. Pero definitivamente el español es la lengua dominante, digamos, y oficial. La educación básicamente es monolingüe. Todos los trámites legales, todo lo que se tenga que hacer es en español. Así es. Entonces ahí hay una gran inequidad y hay muy pocas oportunidades. Bueno, hay programas, la SEP tiene programas de educación bilingüe y se han hecho libros de texto gratuitos, digamos, en diferentes lenguas indígenas. Es complejo porque el náhuatl tiene cuántas variedades o cuántas variantes. Por lo menos 20, el solo Entonces, el ¿cuál variedad se escoge para diseñar el libro? Hay un tema de falta de formación docente, donde no hay docentes que hablen la variedad que van a enseñar en la comunidad. Entonces, es un tema complejo en ese sentido, ¿no? Por eso digo, ¿qué queremos ver, las buenas o las malas noticias, ¿no? Como malas noticias yo digo, bueno, se ha traducido la Constitución, si no a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, si no a las 68 lenguas y menos a las 364 variantes, a muchas. Y yo digo, el traducir una Constitución al tarahumara, ¿garantiza los derechos de los tarahumaras? ¿Mejora las condiciones de vida de los tarahumaras? Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo siento que cada quien trabaja desde una trinchera diferente. Una de ellas es dar a conocer esta información, sensibilizar a todo el público, incluso a los mismos mexicanos. Hoy yo estaba viendo la cara de la gente que están en esta sesión, como sorpresa, con gusto ante datos, la información, ¿no? Con interés. Bueno, quiero decirles que esas mismas caras de sorpresa, interés, las veo también en México cuando un mexicano dice 68 lenguas mexicanas, wow, ¿no? Entonces creo que hay mucho contraste. Por un lado, gente con mucha sensibilidad, mucho trabajo, artistas de las palabras, plásticos de todo tipo, y por otro lado una indiferencia, una ignorancia hacia toda esta información. Lo que sí hay es mucho trabajo por hacer. Yo quería preguntar, al hilo de la pregunta de Emma y de las respuestas, sobre todo el comentario de María Luisa, ¿cuál es el impacto de las lenguas indígenas entre sí? Es decir, algunas de las que se están perdiendo puede ser también por la fuerza, por ejemplo, por la fuerza relativa, claro, del náhuatl o del maya, no solo por la fuerza del español, sino que entre ellas pues también haya relaciones de poder, como quien dice, y también impacto lingüístico entre sí. Claro, eso también puede ocurrir. Aquí estuvimos hablando de la influencia, yo hablé de la influencia del español al náhuatl, ¿no? O puede ser al revés, o entre ellas, porque son lenguas que han convivido en un territorio geográfico durante siglos y siglos y siglos. Tiene que ver con muchos factores, es multifactorial. Tiene que ver con el número de hablantes, la situación social de la localidad, la percepción de otros hablantes hacia esta lengua. Dentro de las diferentes comunidades hay unos que van a estar compitiendo con otros o siendo, en su momento quizás fue una lengua de dominio. En fin, no hay una sola razón para ello. Bueno, yo noté que en su presentación usted mencionó, se me olvidó su nombre, pero creo que fue Lorenzo
comentó, o el presidente de Córdoba, perdón, que él se estaba burlando de estas poblaciones indígenas. Entonces yo tenía una pregunta sobre, o sea, ¿hay algunas iniciativas que buscan abrir estas conversaciones sobre la discriminación que sufren tantas de estas poblaciones y también como que este impacto de esta discriminación en su habilidad o la habilidad de estas poblaciones en preservar su lenguajes? Porque me imagino que esas dos personas que usted mencionó, que fue el lenguaje ayapaneco, ¿no? Me imagino que no es que no se hablan porque quieren que su lenguaje se muera, sino que están sufriendo tanto en esta cultura, en este contexto donde pues sufren tanto de esta discriminación y no saben si es seguro pues hablar este lenguaje. Sí. Ya. Bien. ¿Quieren comentar algo ustedes? No, adelante sobre el INE. Son 3 preguntas. Una tiene que ver con el caso de Lorenzo Córdoba fue un escándalo, pero escándalo a nivel nacional. El presidente del INE, y son grabaciones, era una conversación que grabaron por allí, interceptaron y grabaron una conversación en la que tuvo un encuentro con algunos comunales del estado de Guanajuato y tal, que eran indígenas y hablaban su lengua, y se estaba burlando de ellos de una manera muy, muy despectiva. Por alguna razón continuó en el encargo, porque era para que se le hubiera destituido o todavía él hubiera renunciado. Es como que lo que se usa en esos casos. Ahora, ¿qué hay? ¿Quiénes protegen esto? Muchas instituciones. La propia Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, muchas universidades estatales, por supuesto, porque hay lenguas locales propias de los estados que son casi como patrimonio de la entidad. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, es decir, sí hay muchas labores para ello. Y en el caso del ayapaneco es una historia, yo la super resumí, pero es una historia, como comenté, que tiene que ver con eran compadres, amigos, una comunidad bastante pequeña en la que todos se conocían, se dejaron de hablar porque se pelearon y finalmente resolvieron sus diferencias, ¿no? Fue una circunstancia. Lo puse como un caso de una noticia de 8 columnas, ¿no? 2 hablantes y no se hablan entre sí, o sea, causa entre nervios y risa, o risa nerviosa, ¿no? Una vez más es tan complejo, son tantas décadas, tantos siglos y tantos factores distintos. Y yo creo que el tema de la discriminación es, bueno, no sé, como lingüista y viéndolo también desde Estados Unidos, es muy interesante ver que se habla y se admira la lengua o las lenguas, pero no los hablantes. Entonces, a los indígenas, a las comunidades indígenas, hay pocos recursos, hay poca educación, hay poca voluntad, y de repente en otros ambientes se quiere rescatar el náhuatl, las lenguas indígenas, entonces hay como una disociación, ¿no? Pero creo que es muy importante que, bueno, se tome conciencia de que no están separados, pero por alguna razón se separan. No sé, Ben, si quieres dar algún comentario para cerrar, Javier. Yo tenía una pregunta. Sí. Una reflexión. Comentabas, Javier, que pues, el tema del náhuatl en el español actual, ponías un ejemplo hace un momento en una clase que dio en la mañana en Yumas, sobre el vocábulo náhuatl más universal que tiene la humanidad, que es el chocolate, que escribía con X en un principio, y no hay lengua que no utilice vocábulo similar o igual al chocolate como tal. O sea, es el náhuatl en la comunicación mundial. Sin embargo, esto se ha ido desapareciendo. Los lingüistas, como tú alguna vez me explicaste, entendemos a las lenguas como un ente vivo que se va modificando, tiene una metamorfosis, va cambiando y demás. Sin embargo, en este siglo XXI, esta metamorfosis empieza a ser más rápida que lo que pasó en 300 años en el pasado. Ahorita tal vez en 50 años eso es mucho más rápido.
y del español en Estados Unidos, que es el tema que con Marta algunas platicamos. Obviamente que habla, pues tiene la influencia del náhuatl, pero ahorita ya este variante del español en Estados Unidos es totalmente otra cosa. O sea, yo quedo a veces asombrado de lo que escuchamos aquí, que es la manera de comunicarse entre los migrantes de origen hispano, de alguna manera, que después de una generación o dos ya tienen manera de comunicarse diferente. Cuando yo llegué a Chicago al cargo de la UNAM, ya la mujer que nos ayudaba con la limpieza del edificio decía: doctor, pasado mañana vienen a vacunar las carpetas. La mayoría de ustedes saben lo que es eso, pero es to vacuum the carpet. Entonces decía, vacunar la carpeta. Pues, ¿qué le pasó? ¿Se enfermó? Viene el COVID. O sea, en fin, pero eso ya es la manera. Si yo no digo vacunar la carpeta en Chicago, no me entienden qué voy a decir. Entonces, ¿cuál es la influencia del español del náhuatl en el español actual? Pues ya quedó rebasado por la influencia de toda esta simbiosis que se da de lenguas permanentes. Y creo que la reflexión es final. Las lenguas, como cualquier tradiciones y costumbres, pues tienen una historia natural de que van creciendo, se multiplican, se reproducen en términos de la gente, pero también terminan. O sea, la extinción de una lengua es tan triste como la extinción de una especie, pero por lo menos asegurarnos que están registradas, que hubo una lengua que se llamaba así y que así se pronunciaba esto. Creo que el esfuerzo más bien debe ser de registrar y preservar, y no querer mantener vivo algo que la historia natural de este proceso lleva a un fin, como muchas otras cosas. Claro, sí. Muy buena reflexión. Hay unas que se evolucionan, cambian, se modifican. Yo digo que el castellano es un latín evolucionado. Y el francés lo mismo, ¿no? No es hija. Dicen, es hija, el español es hija del latín. Sí o no, es un latín modificado que ha sufrido cambios. Hay unas que se modifican y otras que desaparecen. Solo quise decir también que creo que a veces nos equivocamos con la idea de que una cosa ya acabó para siempre, como las lenguas de Wampanoag, por ejemplo, porque ya decía como si estuviéramos hablando de las lenguas indígenas de aquí de Boston hace 40 años, ya todo el mundo diría que Wampanoag ya se murió. Pero no era así. Era una madre, de hecho, bastante testaruda, que se quedó y enseñó Wampanoag a sus hijos, y ahí se propagó. Fue una única madre. Y en esta misma idea, o sea, oyendo y reflexionando, yo creo que parte del problema de la no protección de las lenguas es la discriminación, y porque cuando una lengua se quiere revitalizar, o sea, el ejemplo del vasco en España. O sea, ahora se enseña en la escuela y ahora estás creando una nueva generación de hablantes. Creo que parte de la tragedia en México es esta disociación de la que habló María Luisa. Hay una gran idealización de lo náhuatl clásico, de lo que está en los museos, en el Museo de Antropología, pero no lo que está en la calle. Podemos hacer en algunos casos un símil con lo que pasa con el español aquí en la calle, en Estados Unidos, pero creo que lo importante es que instituciones educativas, instituciones culturales den un apoyo a los hablantes, y esos, si hacemos eso, las lenguas van a sobrevivir. Sí. ¿Puedo hacer una última pregunta? Sí, sí, pues. Sí, un tema que mencionaste que me interesa mucho, seguramente daría para una sesión, pero bueno, si brevemente nos puedes contar un poquito de esos hablantes de náhuatl o de maya que están aquí en Massachusetts, que están aquí en Estados Unidos, y que entonces tienen, si lo tienen, un bilingüismo muy diferente a los que están en México, porque quizás sea un bilingüismo náhuatl-inglés o trilingüismo. Bueno, si puedes contar un poco de esos hablantes, que es muy interesante. Sí, bueno, tenemos hablantes aquí en esta reunión, entonces ya no sé si soy yo el más indicado a comentar esto, pero la historia que quería contar sobre el sur de Massachusetts, hay gente de habla quiché allá, y estaban recibiendo los boletines escolares en español y notas de escuela, y hicieron un proceso jurídico contra el Estado por ya aplicar como una lengua que no le interesa, y ganaron. Y ya ahorita están viniendo supuestamente
los boletines y notas en quiché en vez de en español. Buenísimo. Claro. Excelente. También ha ocurrido aquí en los Estados Unidos, hay indígenas y no mexicanos de otros países hispanoamericanos que hablan su lengua en inglés y no hablan español. Claro. Y sin embargo, si tienen que hacer un proceso formal, legal, etcétera, es mexicano, pues pónganle un traductor Al español. español-inglés y pues no es esa mi lengua, no entiendo. Así es. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Ben, Javier, muchas Una gracias. pregunta del chat, ¿os lo súper, permitís? qué bueno. Dice alguien, ¿alguno de los ponentes habla náhuatl? De ser así, ¿cómo lo aprendieron? ¿Cuál fue su proceso? Si podéis responder así brevemente. Ven, Sí, habla. hablo náhuatl, pero muy mal y muy extraño, porque, no, de hecho, que aprendí en Guerrero y después salió todo ese problema de los guerreros y todo, entonces no más pude, no me fui por como 8 o 10 años y después tuve un hijo y tampoco sentí seguro de irme, entonces ya me fui saliendo, corriendo hasta Puebla, entonces aprendí primeramente allá en Guerrero y después mucho más en Puebla. Claro. En mi caso, lo que sé de náhuatl es enciclopédico, es de estudio, es por libros, es por textos, es por otro tipo de... Es decir, no podría tener una conversación en náhuatl, ¿no? Es desde el punto de vista lingüístico. Un lingüista no tiene que hablar muchas lenguas. Eres lingüista, ¿cuántos idiomas hablas? No, con una sería suficiente, pero debe ser capaz de comprender cualquier lengua, viva o muerta. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso antes de pasar. Bueno, y entonces para cerrar el evento, escuchemos a Citlali. Adelante. ¿Quieres estar en el podio? ¿Está bien o? Aquí está bien, no pasa nada. Muy bien. ¿Y nos quieres hablar un poquito de tu trabajo? Sí, bueno, soy de la comunidad de San Miguel Tzinacapan, en la Sierra Norte de Puebla. Mi papá es poeta también, él habla náhuatl, mi mamá es mestiza y habla español. Aprendí español en la escuela como de forma obligatoria y náhuatl lo aprendí con mi papá y con mis tías y mis amigas, pero no lo aprendí a escribir hasta mucho tiempo después. Y bueno, mi poesía habla de muchas escenas de la vida en San Miguel, de mi pueblo, y de muchas cosas tanto dolorosas como esperanzadoras, como la fiesta, como el mole, como las mineras que tratan de quitarnos la tierra, de todo eso hablo. Este poema lo voy a leer primero en náhuatl y después en español. Hueli seki yoltemo se tahtol. Hueli seki yoltemo se tahtol. Teinamo keman mitznextilihke. Tenikintikmati ome. Eyi tahtol. Niwala. Xochit. Tazohkamatik. Hueli seki yoltemo se tahtol. Teinamo titahtowa. Pero teinkitehtihuiltiel toyolo. Ihuactiquita quintihtazohta uan ticnequi tiquilhuis nimitztazohta uan nimitztemoua, mahquimati amo yuhqui sequilhuis te amo uan te extraño. Uelis sequi yoltemo sin keniuh motecpantiuh, uan keniuh motohtoca, yontenamo ticpia moteno, pero quemah ticpia mometzco, ihuacticaqui, xochi pizza uac mitztocaitia, porque pizza uac nochi ticpia, yontatzotzon que mitzhuetzquilia. Uelis sequi yoltemos campamoten, amotehcaquisti tahcuilolihtic, tinquichiua tanohnotzalis, uan semonahtihtiu, semonactia, ucsepa moihtoua, uan xochitahtol. Uelis seki yoltemos ihuahtimochihchiua, ixpantescat itechitachiyalis. Ticmachilis nican mopoxco, innecualanil, intayocoyalis, intazohtalis, uan seki piasqui tenextilis, uan maski itechticmachilis, amo tiuelis tictocaitis. Uelis seki yoltemos nochillon, tenixaticnemilia, ajatzitzi, momochchitzin, ihuatiquintecaqui inmoueitatahuan mouetzquilia, inmocalnahualnemih monohnotza ticoteno,
Inatawitme techkoxteka ika pakilis. Intepeme technahuacuitia, uan inkiuhteyome techmohtiaya kohkomonih. Uelis yoltemos in xochitahtol, ten moteiscaltihcahuan kelcauhque, ten inmoueitatahuan quitatihque, ictigninnecualanil, inquehquel uan nemohtil. Uelis yoltemos yontahtol. Neh niquixejecoua quema. Se puede extrañar una lengua. Se puede extrañar una lengua que jamás te enseñaron, de la que apenas si sabes unas cuantas palabras. Tanesik, Niwala, Tazohkamatik. Se puede extrañar una lengua que no hablas, pero con la que el corazón palpita. Cuando miras a quien amas y quieres decirle ni mitztazohta, ni mitztemowa, y que entienda que no es lo mismo que decirle te amo y te extraño. Se puede extrañar su cadencia y su ritmo, ese que no tienes en tus labios, pero sí tienes en tus pies. Cuando escuchas Xochi pitzawak mitztoka itia, porque pitzawak no chitik pia, yontatzotzon que mitzwetzkilia. Se puede extrañar el silencio entre sus letras, que hace conversaciones que son pausa, repetición y poesía. Se puede extrañar crearte frente al espejo desde su mirada y sentir aquí en el estómago la rabia, la tristeza y el amor, y tener que señalarlo porque aunque sientes desde ella no puedes nombrarla. Se puede extrañar el mundo negado que adivinas a veces, por ratos y a migajas, cuando escuchas a tus abuelos reír entre ellos, a tus vecinos platicar frente al fuego, a los ríos arrullarnos gozosos, a las montañas abrazarnos cantando y a los truenos asustarnos con su voz. Se puede extrañar la poesía que tus padres olvidaron, que tus abuelos ocultaron entre la rabia, la burla y el temor. ¿Se puede extrañar esa lengua? Yo creo que sí. ¿Tienes otro poema? ¿Quieres el otro? Ah, bueno, adelante, adelante. Takanechkuwilias notalpan. Takanmokalakias notalpan huaquisque yesacayowan. Denetel cual sinameyal campamol malacachawa inhuescatanat. Inacholo tamohuelki panawi sin teme hatawit yetoque. Huanincalact mikisiseltih. Ihuac nictemacas noesio, y casequiatequis nochi campaquicauques tawaki. Y casetamacas inaspas teinaspasac coyocyetok, huan intzinaca teinmoseuia incoyocteihtic. Tacanmocalaquias notalpan, insempualxochiquicahuas talpan y semualxochillo, huan inchamaqui amo tacualnextis y techojpitzac campanehnemi inayotochin. Incafenxochin, huan mimientajahuialis polihuisque. Ihuaquín coscacoua chologua, quicagua y tapaxol. Huan impeso chologua y techoxequi tepemej. Ihuac, nictemacas noeguayo, campamotatocacan. Campanoteno majixhuacan xochitatempanchocani. Huan deno chichihual mahtahuahuana impeso, huan mahtesco intocat. Ihuan innahuillac noxilan motapasolchihuilia. Tacanmocalaquias notalpan, inejecat miquepas miquet huan quicalaquistis incuauxaxaca, huan inyowal iyecawil quixocolis inyolpihpih itanech, huan inejecat amoesqui ejecat y quinquiposonisqueh inglobos, osoina mapapalotipatan. Comoscon, esqui noihyo taquinquitamacas, inhuitziquitzin ipatanilis huan papalomej, esqui noihyota innecpilsin inecquitemoua, huan inohyocawal y camahuialis intochansin. Tacanmocalaquias notalpa, nicmatoqui nequisque incuauhtah matechtelchiua, quinemilisque quihuihuitasque incuauhmeh y camopaleuia talocan, huan quiquitzquisque incampa nemih intecochitalisme huan innoueitatitonal. Nicmato quitzinquixtisque intonalquisayampa, intonalcalaquiampa, sesah huan mocaua. Tacanihcompa noua, tacanmocalaquias notalpan, nictemaca sin, omevara sin nisihuat, innomahuan, innoxic, innopoch, y canochi teinquipia, hasta nimoquepatih vara, tercio talticpac semanahuac. México, amo nicmatiox ticpia se tatepoxyehpili, nionox nicpaltilis y canoesio inelihuis. Pero notalpan, nicmatotehua amo ticpia tatepoxye, ten tiquinpilhuac xinachme, ten tinechpilhuac,
wan nowan, que me nota sugniwan, tejoxepatilloli. Si invaden mi tierra se secarán sus venas, desde el manantial más fino hasta el movimiento remolino de las pozas profundas. El ajolote no sorteará las piedras del río, y la rana de jade morirá silenciosa. Y entonces daré mi sangre para regar con ella la sequía que dejen a su paso, para alimentar el cántaro de la gruta Pásat y al murciélago que descansa en su cueva de piedra y canto. Si invaden mi tierra, el Cempalxochitl dejará sus 20 pétalos en el suelo, y el chamaqui no adornará la vereda por la que camina el armadillo. La flor del cafetal y el aroma de la pimienta desaparecerán, mientras la coralillo huye de su nido y el tejón escapa a otros montes. Entonces ofreceré mi piel para que se tome por surco, para que de mi boca nazcan orquídeas, y de mis senos rasque el tejón y trepe la araña, mientras la nauyaca anida en mi vientre. Si invaden mi tierra, el viento se hará muerte que expulsará al búho, y la sombra de la noche herirá la luz de la luciérnaga, y el aire no será más aire que alimente a los globos o el vuelo del papalote. Y entonces será mi respiración la que alimente el aleteo del colibrí y la mariposa. Será mi aliento el néctar que busque la melipona y mi exhalación el incienso que perfume nuestra morada. Si invaden mi tierra, sé que querrán que la selva nos abandone. Desearán arrancar el árbol de madera que sostiene a Talocan y hacer prisionero el lugar que habitan los sueños y el tonal de mi abuelo. Sé que buscarán reducir nuestros 4 puntos cardinales a 1. Pero si eso pasa, si invaden mi tierra, entonces ofreceré las 2 varas de mi cuerpo, mis manos, mi ombligo, mis entrañas, hasta devenir kilómetro, hectárea, mundo y cosmos. México, yo no sé si tienes un soldado en cada hijo tuyo, ni si empaparía en olas de sangre al enemigo. Pero de ti, de mi tierra, de ti sé que no tienes soldados. Tú pariste semillas, tú me pariste, y conmigo, como en cada hijo, tú vuelves a nacer. Muchísimas gracias. Creo que ha sido un evento muy lindo, muy rico, muy informativo, hermosísimo final. Muchísimas gracias por compartir. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por asistir. Creo que nos ha dejado a todos conmovidos y Talí, ha sido un broche de oro y muchísimas gracias María Luisa por proponerla. Gracias Javier, gracias Ben, gracias María Luisa, ha sido magnífica. Así que gracias a todos ustedes y saludo también a los que nos han seguido por Zoom. Hasta otro evento. Adiós y gracias Javier.